El consejo que les doy es justamente que miren en su historia qué es lo que les motiva y por qué realmente están trabajando para ello, ¿no? Les presentamos a nuestra invitada de Peru Abroad Community Series. Emily Cóndor, economista en el Banco Interamericano de Desarrollo, cursó el programa ejecutivo de Global Competitiveness Leadership en Georgetown University. Creo que a mí, por ejemplo, lo que me motiva es transformar la vida de estudiantes en Perú. Tenía la idea de crear una academia de quechua donde busquemos a una profesora personalizada que nos enseñe temas de identidad cultural peruana, la cosmovisión andina. Pero hoy en día ya son cursos, traducciones, locuciones, consultoría para entidades del gobierno y el sector privado. Normalmente hay un estereotipo de que entrar a trabajar el Estado es horrible, que las experiencias no son buenas, pero creo que siempre, y coincido con muchas personas que trabajan en gobierno, que lo importante es el equipo. Si uno tiene la pasión y quiere trabajar en gobierno, que desarrolle los distintos caminos. Al final hay entidades del sector privado que también trabajan con entidades gubernamentales, hay estos organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, donde se puede generar impacto del sector público, pero sí necesitamos jóvenes líderes, capacitados, que crean en su opinión, así podamos hacer la cadena de valor en un Perú mucho más grande. Hola, aquí estamos en un nuevo capítulo de Abroad Community Series, un espacio donde compartimos las historias de peruanos que estudiaron en el extranjero y hoy están generando impacto positivo en nuestro país y en el mundo. Hoy tengo el enorme gusto de conversar con Emily Cóndor, economista peruana y actual consultora en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, desde donde contribuye al diseño de políticas públicas estratégicas para Latinoamérica. Además, es CEO y cofundadora de SAPI, la primera startup social liderada por mujeres enfocada en preservar el idioma quechua y promover la equidad social desde las raíces culturales del Perú. Emily ha tenido una trayectoria notable que combina experiencias en política pública, en economía, emprendimiento social, cooperación internacional y análisis de datos. Ha liderado estrategias nacionales en el Ministerio de Educación en el Perú, ha sido parte de reconocidos programas como GCL en Georgetown University, el CGS de Santa Fe Institute y la Public Fellowship. Además, ha impulsado la formación de miles de estudiantes y profesionales quechohablantes en nuestro país. Así que, Emily Cóndor, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias por el espacio y súper feliz de compartir mi experiencia para que le pueda servir a más personas. Así es. Así que vamos a comenzar por tu etapa universitaria, tu formación en economía. ¿Qué te motivó a estudiar esta carrera y qué rol tuvo tu formación cuantitativa, de análisis de datos, de programación? Bueno, yo soy chiclayo del norte de Perú, entonces desde muy pequeña veía cómo en temas de educación habían desigualdades, ya sea en infraestructura, entre la diferencia entre colegios públicos y colegios privados. Recuerdo que cuando fui a un colegio a un colegio público a dar un curso de matemáticas, podía ver como la notable diferencia entre lo que yo estaba en un colegio privado versus eso. Y creo que eso me motivó a poder estudiar economía y poder a través de las políticas públicas, a través de eso como que cambiar la vida de más estudiantes en Perú. Y me ayudó mucho tener exposición de profesores que habían trabajado dentro del gobierno, habían tenido altos cargos para poder darme cuenta que data, la calidad de data es muy importante para poder tomar decisiones, sobre todo en el servicio público. Entonces, empecé a desarrollar desde la universidad temas de programación como Stata, R, Python, que me sirvieron luego para mi siguiente trabajo en el Ministerio de Educación. Muchas gracias por contar tu experiencia desde el colegio y lo que te inspiró. Creo que eso es muy importante para los y las peruanas que decidimos ir más allá y explorar como diferentes eh, disciplinas, diferentes tipos de aprendizaje para ver dónde podemos contribuir. En ese sentido, me pregunto cómo nace tu interés por particularmente la política pública. Por ejemplo, tú fuiste presidenta de participación de la Universidad del Pacífico, fuiste voluntaria desde la universidad en diferentes organizaciones. ¿Qué aprendiste de liderar desde tan temprano?
Sí, entonces en Participación UP era un espacio donde estudiantes de la universidad podíamos debatir sobre temas de política pública y ahí como la primera presidenta de Participación UP, mujer, impulsé eventos donde podían discutir abiertamente los estudiantes con congresistas, con exministros y poder dar como que concientización ciudadana para que puedan tomar eh, impulso en hacer actividades relacionadas a la coyuntura nacional e internacional y se puede hablar tranquilamente de eso, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que era importante trabajar en colaboración con los gobiernos, con las multilaterales y el sector privado, como todos en conjunto, para que se puedan desarrollar programas a mayor escala y en este caso, por ejemplo, programas gubernamentales que puedan tener impacto y ser sostenibles a lo largo del tiempo y no solo por que solo un partido político o solo por una iniciativa eh, del momento de promesas políticas, sino que sean sostenibles. Entonces, ahí me di cuenta que desde el gobierno, las multilaterales, se puede llegar a como dar un mayor impacto y ahí fui de que después de trabajar en temas de investigación, me enfoqué en este interés al sector público. Gracias por esa experiencia. Creo que es muy clave lo que dices de la colaboración de diferentes agentes y compartir el poder para realmente lograr algo a largo plazo. Suena que encontraste tu propósito profesional desde temprano. Por ejemplo, también tuviste experiencia en el Ministerio de Educación. Cuéntanos más de eso. Lideraste estrategias de conectividad para más de 16.000 escuelas públicas. ¿Cómo fue asumir un reto de esta magnitud? ¿Qué aprendizajes claves te dejó trabajar desde el Estado? Sí, o sea, normalmente hay como un estereotipo de que entrar a trabajar el Estado es horrible, que las experiencias no son buenas, pero creo que siempre, y coincido con muchas personas que trabajan en gobierno, que lo importante es el equipo. Entonces yo tuve la oportunidad de trabajar con un equipo que justamente veíamos datos, yo estaba en la planificación estratégica y presupuesto, entonces había mucha apertura para poder aprender de distintas herramientas, pero también como gobierno había los cuellos de botella en temas de poder tener acceso a toda la información que se quería. Sin embargo, em, algo muy valioso fue que se pudo promover esta estrategia de conectividad a más de 100.000 colegios, justamente como lo mencionaste, porque se tenían las herramientas y se tenía también los insumos en ese momento para hablar con el Ministerio de Transportes de Comunicaciones, con distintas oficinas. Creo que lo más importante en temas de datos para calidad de datos era muy importante la colaboración con las distintas oficinas para poder tener todos los insumos y poder hacer unas estrategias reales que puedan también tener presupuestos que coincidan con lo que se quiere proponer, ¿no? Igual también elaboré varios informes que al final también tenían recomendaciones sobre listas de locales educativos, pero creo que lo más importante es haber generado sostenibilidad dentro del ministerio. Hice un repositorio, por ejemplo, de GitHub, donde ponía mis códigos de programación y así la persona que viniera y yo ya no estaba, podría ver lo que yo había hecho antes. También los informes yo sentía que era para que la otra persona veía lo que habíamos estado haciendo y no entre de la nada, que era lo más importante. No tenemos sostenibilidad muchas veces dentro de los gobiernos porque cambian los ministros a cada rato, cambian los jefes a cada rato. Y de hecho yo estuve durante cambio de 3 ministros de educación. Entonces creo que lo que nos importaba mucho al equipo era generar sostenibilidad y que la otra persona que nos venga y nos reemplace pueda tener todos los insumos. Wow, qué admirable, Miri, lo que cuentas, porque es cierto, la situación política en el Perú es pues bastante inestable y es difícil encontrar maneras de hacer cambio sostenible y también como hacer esta unión que cuentas con tu equipo y con esta visión a futuro. Me parece muy inspiradora. Eh, también cuentas que estuviste en el equipo de presupuesto, de estrategia, y sé que en el Banco Interamericano de Desarrollo estás en el equipo de estrategia institucional también, que colaboras con
con los directivos del BID. ¿Qué retos y oportunidades has visto en tu experiencia en el BID hasta ahora? Sí, entonces ahora en el BID estuve cuando desarrollamos la estrategia institucional del banco, la nueva y las reformas de los instrumentos financieros, y creo que sentando en el directorio en el directorio con exministros y con personas que han tenido cargos públicos altos en distintos países de Latinoamérica y el Caribe, es que uno tiene que aprender a elegir sus batallas y a priorizar cosas. No es que esperes que vas a poder resolver todo de uno solo en el momento que te toque trabajar. Siempre hay que priorizar algún tema, alguna reforma, algo que quieras construir. Eso es creo que las principales cosas, y que unir a sector privado, gobierno y a sociedad civil para crear reformas, por ejemplo, de a 5 años, a 6 años, inclusive para una estrategia institucional de un banco. Sirve mucho tener todas las perspectivas para que así puedas crear algo que también eh, contribuya a estos países, y sobre todo tener como una sostenibilidad, que siempre es lo que se busca. Y creo que es eso, saber elegir tus batallas, priorizar y no querer que vayas a resolver todo de uno solo. Creo que eso es un gran consejo y lo tomo también personalmente como alguien que le interesa la política y eh, el desarrollo social, político. Siento que es muy retador porque, claro, a una le gustaría resolver tantos problemas que se ven en el Perú en tantas diferentes escalas, no solamente en el caso, bueno, en tu experiencia en el caso del Ministerio de Educación, pero también hay tantos otros como salud, eh, a nivel como de alimentación, acceso a la comida, acceso a la electricidad y tantos servicios básicos que se necesitan en nuestro país. Entonces, qué genial que estás trabajando desde un espacio pues internacional que tiene mucha más influencia en ese sentido. Eh, Me gustaría pasar a hablar de tu proyecto personal, de SAPI. ¿Cómo nació SAPI? ¿Qué te impulsó a crearlo? Sé que ha trabajado con más de 28 organizaciones hasta ahora. ¿Qué colaboraciones fueron game changers? ¿Cuál ha sido el mayor reto de construir una empresa social y que sea liderada por mujeres? Bueno, sí, la idea de SAPI viene desde que yo era chiquita, desde cuando tenía 11 años. Entonces yo viajé a Cusco con mi familia y escuché un lugar turístico a personas hablando una lengua que yo no entendía. Entonces yo le pregunté a mi mamá como que, ¿qué es esa lengua que no entiendo? Y ella me dijo que era la lengua quechua, que era hablada por más de 4 millones en Perú, pero que estaba a punto de extinguirse. Entonces yo le dije, ay, como que me gustaría aprenderlo. Y bueno, en Chiclayo preguntamos por academias de quechua, no había. Después, cuando ya estaba en la universidad, quise aprender quechua, pero me di cuenta que había un problema mucho más allá del quechua, sino que como que comunidades indígenas habían sido discriminadas por años debido al estigma de eh, de que hablar quechua es como signo de hablar un estado socioeconómico mucho más bajo. Entonces las familias han dejado de hablar esta lengua para que no sientan discriminación. Y después, ese paso a la universidad, yo en el 2020, en pandemia, la Municipalidad de Lima lanza clases gratuitas de quechua, y veo que se conectan un montón de personas, como más de 10.000 personas, pero no podían atender mis preguntas porque era una clase en YouTube, era como muy masiva, entonces no podían responder. Y en base a esas frustraciones de que lo había querido aprender en Chiclayo, en la universidad, y como que ahora en la plataforma online, em, le cuento a mi mejor amiga que tenía la idea de crear una academia de quechua donde busquemos a una profesora personalizada que nos enseñe temas de identidad cultural peruana, la cosmovisión andina. Y así fue donde nació SAPI. Creamos así como muy chiquito, lanzamos que se inscriba un formulario para que se conecten personas, se inscribieron más de 1.500 personas. Luego empezamos con cursos, y al inicio era como una academia de quechua, pero hoy en día ya son cursos, traducciones, locuciones, consultoría para entidades del gobierno y sector privado.
Y sí, desde el 2020 venimos trabajando con más de 28 organizaciones y hemos impactado más de 100,000 personas a través de distintos proyectos que hemos venido trabajando, en específico con el tema financiero. Y creo que ha sido un reto total, manejar toda una empresa, porque al inicio teníamos que ganar legitimidad, que fue que empezamos a trabajar un proyecto con el Ministerio de Cultura y nos dieron el sello del Bicentenario, lo cual luego nos abrió las puertas para poder trabajar con mi banco, en un proyecto SIMI, que era poder dar orientación en lenguas indígenas y originarias, pero a través de todo un proyecto que era capacitar empleados, traducir folletos y videos corporativos, documentos legales. Y el impacto fue que más de 46 agencias en 9 regiones del Perú estaba traducido en quechua y aymara, lo cual fue un proyecto que nos duró un año realizándolo. Y es difícil porque es monitorear y mover a todo un equipo, como que haya todo unas capacitaciones uno a uno en temas legales. Y creo que eso es como varios retos que te van dando y también navegar en la incertidumbre porque también fue algo que empezó en pandemia. Sí, gracias por contarnos. Me imagino debe ser bastante retador, especialmente durante la pandemia. Bueno, también creo que fue en parte eh, clave que sea en la pandemia, ¿no? Porque la gente estaba más abierta a nuevas cosas, a buscar iniciativas a través de las redes sociales, por ejemplo. Y Sí. en ese sentido, que has pasado por participación UP, que has participado en diferentes programas. Sé que también has estado en programas de formación ejecutiva y de liderazgo, como el GCL en Georgetown, Ujú. Propel, Emprende UP, entre otros. ¿Cómo fue ese proceso de encontrarlos, elegirlos? ¿Qué has aprendido a través de estos programas en particular? Creo que lo más importante cuando uno está empezando como una carrera de gobierno, multilaterales y todo esto que quieres generar un impacto es tener tus role models, como saber quiénes son las personas que te inspiran, qué han hecho. Entonces yo veía que alguno, por ejemplo, María Antonieta Alba, otro congresista, Alberto Belaunde, Daniel Olivares, habían hecho este programa de Georgetown University de liderazgo, que eran peruanos que también me estaban inspirando. Entonces yo decidí aplicar este programa con SAPI para justamente tener estos aprendizajes de liderazgo con otras personas que son de Latinoamérica y el Caribe que estaban haciendo proyectos similares al mío. Entonces, aprender de ellos y muchas veces ser la menor sentada en una mesa me ayudaba que a escuchar de las personas que saben y tienen más experiencia ayuda a que yo pueda aprender mucho más. Y creo que a mí me enseñó mucho eso, estos programas de liderazgo. Y luego como que como encontré Propel, también porque un amigo del trabajo le estaba contando sobre SAPI, mi empresa, y me dijo que unas chicas de Stanford habían hecho con iniciativas sociales de proyecto, que lo mire. Entonces ahí como miré el programa y apliqué y ahora siento que yo también he motivado a más personas para que puedan aplicar a Propel de distintos espacios, lo cual me hace como también muy feliz ser activa y compartir como que dónde voy encontrando esos temas porque refuerzan, ¿no? Y aparte ahora siento que han salido demasiados fellowships, demasiadas oportunidades y no todas son como que te dan ese potencial que te ayuda a crecer. Entonces mejor guiarte de tus role models y ver qué han ido haciendo y así como que para que llegues al último step de lo que quieres hacer. Me parece muy genial lo que cuentas de ese compartir el conocimiento, las experiencias. Me llama la atención cuando mencionaste que, en tu opinión, hoy en día hay bastantes oportunidades para eh, formación de liderazgo, de distintas herramientas para los jóvenes y que no todas son, pues, idealmente efectivas, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿qué consejo le darías a alguien que está buscando estos programas? ¿Cómo diferenciarlos? En particular, ¿qué aprendiste? Bueno, esas experiencias internacionales que tú tuviste, que no aprenderías
en otro lugar, por ejemplo, representar a Perú en espacios tan internacionales como Georgetown, el World Bank Youth Summit, que creo que también estuviste. Entonces, sí, eso, como distinguir y también qué fue lo especial de estas experiencias internacionales en particular. Sí, yo creo que es muy importante el tiempo que inviertes en capacitarte y ahora que uno tiene muchas cosas por hacer, el trabajo, el emprendimiento y muchas cosas personales, es importante que el tiempo que tienes para darle a estos fellowships sea tiempo de calidad, como que muy importante para eso. Em, Creo que lo que diferencia es de que veas el reconocimiento de esta institución o del fellowship, quizás averiguar personas que lo hayan hecho también, pero considero que lo más importante es que te preguntes por qué estoy haciendo este fellowship. O sea, por cuál es mi siguiente step, a dónde me va a llevar a hacer este fellowship, con quién quiero conectar para poder hacer este programa y con qué alianzas me gustaría. Yo no entré a Sapien, yo quería ver cómo habían desarrollado modelos de negocio en temas sociales para yo también como que aprender y poder replicarlo en Sapi. Entonces no era un programa que yo decía, voy a estar un mes y medio virtual, un mes y medio en Washington y ya hay como que, no, sino como que tenía un propósito muy claro. Lo del Youth Summit, por ejemplo, habían chicos que venían y tenían modelos de startups con temas de tecnología, es mucho tema de digitalización, a mí me gustan mucho esos temas, entonces iba para aprender de startups tecnológicas. Propel tiene un enfoque mucho en inteligencia artificial. Yo quería saber cómo podía utilizar inteligencia artificial en mi startup. Entonces, casi siempre era como que un propósito muy claro y que podría sacar este fellowship, más de que sumar cosas al CV. Sí, como que es cierto que incluso ahora hay muchos eventos como, no sé, New York Climate Week o, no sé, la COP o como que muchos eventos que incluso fellowships en Oxford, o sea, como distintos, pero que hay que saber qué es lo que vamos a sacar de ahí y por qué vamos a ir, porque si no, no tiene sentido. Claro, sí, me hace mucho sentido lo que estás diciendo en buscar ir con un objetivo claro. Eh, el hecho de que tú hayas logrado acceder a todos estos espacios me parece increíble. Me pregunto cómo fueron tus postulaciones, qué tips le darías a las personas que también quieren acceder a estos espacios. Mencionaste, por ejemplo, el conversar con la gente, ver qué funciona para ellos, qué experiencias les ha servido y en base a eso como que guiar tu camino, pero también me pregunto si eso te ayudó en tus postulaciones. También tocando en el tema de que sé que has recibido reconocimientos por tu liderazgo, fuiste reconocida en Forbes 30 Under 30, eso pues trajo una gran visibilidad a ti, a SAPI me imagino también. Sí, o sea, el consejo que les doy es justamente que miren en su historia qué es lo que les motiva y por qué realmente están trabajando para ello, ¿no? Creo que a mí, por ejemplo, lo que me motiva es transformar la vida de estudiantes en Perú y sé que ya lo hice mi primer paso en el Ministerio de Educación. Ahora en el BID viendo como reformas a gran escala también en temas de educación, diversidad e inclusión, pero también instrumentos financieros que al final es el presupuesto que te da para poder desarrollar, por ejemplo, reformas a nivel educativas. Y ahora como que me gustaría seguir capacitándome, por ejemplo, hacer maestría. Entonces, como que ir como que adaptando cuál es el goal final, ¿no? ¿Cuál es lo último que quisieras hacer? Entonces, a mí, por ejemplo, me gustaría volver a Perú, pero ya súper capacitada, habiendo pasado por varias experiencias para poder hacer políticas de calidad en temas educativos. Entonces, cuando postulen a estos programas o fellowships o cosas internacionales, mírenlo como con su historia, qué exactamente es lo que quieren hacer al final y cómo esto les va a ayudar, ¿no? Entonces, creo que para la postulación es importante que pongas énfasis tu motivación. ¿Cuál es tu motivación para poder postular a estos programas? Y muchas veces también te preguntan cuál es tus siguientes pasos, como que en 3 años, como que en 5 años. Entonces, creo que también muchas veces te abrumas diciendo, ya, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Como que el camino no es lineal, el camino puede moverse en distintas áreas. Entonces, como que es importante que si bien
en las postulaciones te ponen qué quieres hacer en 3 años, en 5, lo pongas, pero no pienses que es 100% lo que va a suceder, sino como una aspiración, ¿sí? Entonces eso, creo que eso es lo más importante. Creo que ese es un gran consejo y también como alguien que está estudiando, estoy estudiando en Georgetown University, a veces es muy fácil que cuando postulas a espacios sin querer, o a veces también parte de la estrategia es lo de querer moldear nuestras personas a lo que pensamos que las personas que van a revisar nuestra aplicación quieren y pues muchas veces se pierde la genuinidad, se pierde pues la esencia y como tú dices el propósito, el final goal que uno puede tener en ese momento en su vida. Entonces me parece muy inspirador lo que dices y mencionaste que estás evaluando la posibilidad de hacer una maestría. ¿Qué sigue para ti en lo personal, en lo profesional, en lo académico? ¿Qué sigue? Bueno, yo en verdad estoy ahorita preparándome para postular una maestría de políticas públicas. Me gustaría ya que con este reconocimiento como internacional, ya puede ser en Estados Unidos o en Europa, em, pueda luego volver a Perú y trabajar de nuevo en el Ministerio de Educación con un cargo más alto y poder tener más habilidades o modelos para poder hacer la intersección entre cierre de brechas educativas con tecnología, porque creo que eso es lo que ahorita está en toda la era de la inteligencia artificial, del tema del Internet. Entonces, creo que es muy importante capacitarse sobre todo en esos que a veces trabajando y en la rutina y teniendo todo tu día como que no tienes la oportunidad y el puente para tomarte ese espacio para poder estudiar y creo que ahora es mi siguiente paso. Y luego me gustaría volver a retornar a Perú o seguir trabajando en una entidad internacional, pero para siempre volver, ¿no? Como que creo que siempre es importante tener la visión de lo que se quiere hacer. Qué lindo que tengas esa motivación de volver a Perú, de regresar todo lo que tal vez el Perú te ha dado a ti en tu experiencia personal, en tu experiencia académica. Eh, ¿Dónde pueden seguir tu trabajo, la misión de SAPI, el trabajo de SAPI? ¿Piensas continuar con SAPI? ¿Cómo lo estás como manejando a nivel, cómo te organizas o cómo te ves en el corto largo plazo en ese sentido? Sí, entonces con SAPI bueno, hemos desarrollado un chatbot que se llama Kimi, inteligencia artificial, que responde preguntas financieras en quechua. Y ahora lo que queremos es de que bancos puedan aliarse con nosotros para poder probar esto de manera piloto y quizás luego promoverlo en sus agencias o en sus agencias móviles o en algo específico. Entonces, como que me organizo básicamente trabajando después de el BI, trabajando con SAP, incluso los fines de semana. Entonces, yo dentro de la maestría seguir impulsando a SAPI para poder crecer también con esto de tecnología. Y es curioso porque lo de que SAPI también ahora hace es el cierre de brechas con igualdad y tecnología. Entonces siempre termina siendo un foco educativo. Entonces creo que eso se alinea un montón con lo que estoy haciendo. Entonces estoy tratando de que siempre lo que haga se esté amarrado como uno solo. Me parece muy interesante lo del asistente con inteligencia artificial y de hecho es cierto, hace poco pasó la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el sector de educación uno de los más grandes temas es cómo se va a utilizar o cómo se va a adaptar la inteligencia artificial a, a los sistemas educativos, a quién puede beneficiar o qué nuevas como barreras puede crear también con la brecha digital, la brecha de Internet. Entonces, me alegra mucho saber que alguien como tú está en ese ámbito y pues nada, creo que el Perú está en buenas manos. ¿Cómo tienes alguna otra cosa que te gustaría mencionar o que te gustaría aconsejar a los probablemente jóvenes peruanos, peruanas que están viendo esta entrevista? Sí, yo creo que por ejemplo, trabajar en gobierno está muy estigmatizado de que es algo malo. Y yo creo que si uno tiene la pasión y quiere trabajar en gobierno, como que desarrolle los distintos caminos. Al final hay muchos entidades del sector privado que también trabajan con entidades gubernamentales. Hay estos organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, donde se puede generar impacto del sector público. Hay muchas organizaciones que puedes trabajar haciendo como que
tu camino del sector público, pero no estamos nadie para convencerte de que tienes que ser servido. Eso tiene que venir de ti y muy dentro, pero si es que ya tienes la motivación, es seguir creciéndola. Y creo que siempre al final como que uno desde su cancha puede contribuir al país, entonces no necesariamente solo desde gobierno, pero sí necesitamos jóvenes como más líderes, capacitados, que crean en su opinión y así podamos como que hacer la cadena de valor en un Perú mucho más grande. Qué lindo mensaje, Mary. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir con Perú Abroad tus experiencias y tu conocimiento.